Amigos, muy buenas noches. Les habla y los saluda nuevamente su amigo La Raza. Antes de comenzar, quiero enviarle un saludo especial a mi amigo Hielo, a Noemí Zárate, a Bernardino Mata, al Tigre y a todos los demás suscriptores que ven mis videos. Muchas gracias. Un saludo especial a todos. Esta noche les voy a contar algo diferente a lo que les he contado en otras ocasiones. Es algo poco terrorífico. Fue una experiencia paranormal donde realicé un viaje espiritual. En una ocasión yo vine de visita y me quedé en la casa, en el apartamento donde rentaba mi hermano y mi hermana. Y ahí ellos vivían allí con mi sobrina y todos los demás y un primo. Entonces, me acuerdo, era diciembre, hacía mucho frío. A mi hermano lo invitaron a una fiesta. Él me dijo que si lo quería acompañar, yo no quise ir, porque, como les digo, hacía frío y aparte de eso yo no conocía a la gente donde iba mi hermano. Y me quedé en la casa y como les digo, como había frío, todos nos acostamos, nos fuimos a acostar temprano, como a las 10 de la noche. A mí ya me habían preguntado otras personas que si no asustaban ahí en el apartamento, porque otras personas que habían vivido antes, según los asustaban, y por eso casi nadie quedaba mucho tiempo en ese apartamento. Pero como yo no vivía ahí, yo solamente había venido a visitar, pues yo no sabía nada sobre eso. Entonces, esa noche, como les digo, me fui a acostar temprano, todos nos fuimos a acostar temprano, y a la 1 de la mañana, me acuerdo perfectamente, a la 1 de la mañana me desperté y tenía ganas de ir al baño, pero no me quería levantar porque, como les digo, había frío. Pero luego me levanté, vi mi reloj, eran exactamente la 1 de la mañana. No tardé más que un minuto al baño y regresé a la cama. Y me acosté boca arriba y mirando hacia la puerta. En la entrada de la puerta, al lado de la puerta, en la entrada, no sé si mi hermano o mis sobrinas, no sé, habían puesto un póster de Salmo 23, es un versículo de la Biblia. Estaba ese póster al lado de la puerta, en la entrada, no grande, como de una hoja tamaño normal, una hoja normal. Entonces, cuando regresé a la cama, me acosté y quedé viendo a la puerta. De pronto, entre la oscuridad, yo vi que el Salmo 23, el póster, estaba alumbrando. Y yo desde mi cama podía leer lo que decía. Y les voy a leer qué es lo que dice el Salmo 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es lo que dice el Salmo 23. Y eso es lo que yo pude leer entre la oscuridad cuando yo estaba acostado en la cama. De pronto yo pensé que el póster lo habían cambiado y habían puesto uno eléctrico. Entonces yo me quise levantar para ver por qué, por qué o cómo fue que estaba alumbrando, y yo de lejos, desde mi cama, podía leerlo bien. En ese momento, en el momento que me iba a levantar, se apagó y quedó nuevamente a oscuras, y al mismo tiempo vi que la puerta del cuarto se estaba abriendo bien despacito. Y yo pensé que mi hermano ya había regresado y estaba abriendo la puerta despacio, porque pensé que él se había imaginado que yo estaba durmiendo y no quería hacer ruido. Y en ese momento vi que alguien se asomaba por la puerta y comenzó a caminar lentamente hacia mí. En vez de ir a su cama, como le digo, yo pensé que era mi hermano. En vez de ir a la cama de él, vino derecho hacia mí. Pero no se le veía el rostro porque traía una gorra, una chamarra con gorra y que tapaba la cabeza. Entonces yo no podía verle el rostro. Entonces vino derechito hacia mí y me habló y me dice: hoy te vas a un viaje, pero este no es un viaje normal. Entonces yo le pregunté, y yo sin saber quién era, le pregunté y le dije: ¿y cómo es un viaje? ¿Y cómo es ese viaje? Y me dice: es un viaje espiritual. Y yo no le dije si sí o no. En ese momento yo sentí y vi cómo mi espíritu salía dentro de mi cuerpo. Y yo vi que, ¿cómo les explico? Yo vi mi cuerpo acostado en la cama tal como estaba. Y me salí mi espíritu salió de mi cuerpo y me elevé hacia el techo. Junto con esa cosa, la persona que me estaba hablando, él también se elevó y atravesamos el techo de la casa como si no hubiera nada. Y mi cuerpo quedó acostado tal como estaba. Entonces comenzamos a flotar, como a volar. Íbamos flotando en el aire y yo sentía bien bonito, porque yo decía: es así como vuelan las aves. Qué bonito se siente estar flotando en el aire. Y me gustó. Entonces, y esa persona, o no sé qué era, iba a mi lado. Entonces le pregunté y le dije: ¿y a dónde vamos? Y me dice: vamos a ir lejos, hasta que encontremos un lugar donde veas una cruz, allí vamos a bajar. Y le dije: pero está oscuro, la noche está oscura, ¿y cómo podemos ver la cruz? Es reconocible, me dice, es una cruz roja.
Donde veas esa cruz roja, ahí vamos a bajar y ahí te diré lo que tienes que hacer, me dijo. Entonces nos fuimos, no sé, en el sueño parece una eternidad y pues en realidad son unos momentos. Entonces nos fuimos y ya de pronto vimos que hacia abajo se miraba una cruz bien grande y sí era roja. Y me dijo, ahí es donde vamos a bajar. Pero conforme íbamos bajando, vi que la cruz en el centro tenía como un agujero negro, un círculo. Y seguimos bajando y al acercarnos me di cuenta que la cruz que se miraba era una calle, una intersección de una calle. Y entre esa intersección estaba tendida una alfombra roja y pues en las alturas se veía como una cruz, pero en realidad era una alfombra roja que estaba tendida en la calle y sí que hacía una cruz. Y efectivamente en medio de la intersección había un agujero negro. Nos bajamos y ya en el piso le pregunté a esa persona que pues se miraba como persona, ¿y ahora qué hago? Y me dice, acércate al agujero. Me acerqué y miré hacia adentro, estaba muy oscuro, no se miraba nada, se miraba una profundidad oscura. Y luego me dice, ahora vas a escuchar una voz y cuando esa voz te hable, le responderás. Al instante en medio de ese agujero, brotó una luz como fuego y ardió hacia arriba, iluminó todo. Y en medio de esa luz salió una voz muy ronca que no le entendí lo que decía. Entonces la persona que estaba conmigo, la cosa que estaba conmigo me dice, respóndele. Y yo le dije, no, porque no le entiendo lo que dice. Y la luz se volvió a meter en el agujero y otra vez nos quedamos en oscuras. Y me dice esa cosa, tienes 2 oportunidades más. Tienes que contestar. Nuevamente volvió a brotar la luz dentro del agujero y otra vez la voz ronca. Y tampoco le entendí nuevamente lo que dijo. Y él me dice, contéstale. Y le dije que no, porque no le entiendo lo que me dice. Y me dice, tienes una última oportunidad. Y lo mismo, brotó la luz y la voz ronca. Y no le entendí nuevamente. Y me pidió que le contestara y no contesté. En ese momento, después la luz se volvió a meter en el pozo, en el agujero. Y entonces me dice, la persona que estaba conmigo me dice, te di 3 oportunidades y no pudiste aprovechar. Ahora te quedarás para siempre aquí en este agujero. Y me comenzó a arrastrar hacia el agujero, me quería aventar ahí.
En ese momento yo me acordé que yo no estaba ahí físicamente, sino que estaba en espíritu. Entonces, no sé cómo me pude conectar con mi cuerpo y le hablé a mi cuerpo y le digo, ayúdame, ayúdame. Este es el diablo y me quiere llevar, ayúdame. En ese momento tuve una conexión con mi cuerpo y mi cuerpo empezó a leer el Salmo 23 que nuevamente volvió a alumbrar. Y esa cosa empezó a gritar y decía que no, por favor, no lo leas, no lo leas, no lo leas, me decía. Y yo le pedía a mi cuerpo que lo leyera más fuerte. Entonces luchamos y ya como, no sé, como que eso me dio fuerza. Y en ese momento le dije yo, Dios mío, ayúdame. Yo en ningún momento le di mi cuerpo al diablo. No sé por cómo me trajo hasta acá. En ningún momento he aceptado, le he dado entrada a mi cuerpo. Por favor, Señor, ayúdame, devuelve mi espíritu a mi cuerpo. Entonces, como que una mano lo empujó a la persona esa que estaba conmigo, lo empujó hacia el agujero y se quedó y se metió gritando, no, por favor, acá ya no quiero estar acá, ya no quiero regresar al mismo lugar, sáquenme de acá, gritaba. Entonces, y se cerró el agujero, se cerró y esa cosa quedó adentro. Después yo vi que mi espíritu estaba entrando nuevamente a mi cuerpo. Entró nuevamente a mi cuerpo. En ese momento yo me desperté. Me desperté y todo lo que les he contado hasta este momento pasó en 4 minutos. Y yo no sé cómo pasó porque a la 1 de la mañana me fui al baño. No tardé ni 1 minuto, regresé y me acosté. Entonces no pude haber dormido tan rápido como para soñar, porque esto para mí fue real, no fue un sueño. Después de eso, cuando mi espíritu regresó a mi cuerpo, me levanté, yo estaba bien adolorido y no podía hablar. Fui en la sala y fui a despertar a mi hermana. Ella se levantó, prendió la luz y yo no podía hablar. Y nomás le hacía señas así. Y me dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y no podía decir nada. Y luego me sentaron en una silla, comenzaron a tocarme y yo tenía el brazo bien helado, bien frío. Trajeron alcohol y comenzaron a masajearme, me dieron a oler alcohol en un pedazo de algodón. Y ahí estaban preocupadas porque no sabían qué había pasado, qué me había pasado. Hasta que por fin ya después pude hablar y le dije lo que me había pasado y le dije que el diablo me había robado el espíritu.
Y se sacaron de onda, como quien dice, como que el diablo le robó su espíritu. Entonces le conté lo que había pasado. Y mi hermana me dice, pero yo vi que tú pasaste aquí caminando y fuiste a la cocina. Y le dije, no, yo no me he levantado de la cama. Yo estaba esperando, dice, que me hablaras porque pensé que tenías hambre. Y quedé pendiente para ver qué horas prendías la luz, pero no prendiste la luz, no se prendió la luz. Y no escuché que sonaran los trastes tampoco. Pero yo vi cuando pasaste y fuiste a la cocina, me dijo mi hermana. No, le dije, yo no me he levantado de la cama, sino que pasó esto y esto. Entonces lo que mi hermana vio fue el mal cuando entró en la casa o cuando salió, no sé. Porque yo en ningún momento fui a la cocina. Y yo estaba bien asustado y tuve así como unos 2 días bien adolorido del cuerpo después que pasó eso. Y ahora les digo, como les digo, existe el bien y el mal. Y esos dos siempre están en una lucha constante con el cuerpo de un ser humano. Ahora entiendo por qué hay personas que dicen, se murió tal persona y ayer estaba bien, durmió, no dijo nada, estaba bien y hoy amaneció muerto. Esa vez entendí por qué pasan esas cosas. Porque yo estoy seguro que el mal, el diablo, roba el espíritu de un ser humano. Más si la persona anda en malos pasos, quiere decir que le ha dado entrada al mal y eso le lleva el espíritu y solamente encuentran el cuerpo al siguiente día y se murió de la nada. Esa es mi conclusión. Esa es mi conclusión porque eso fue lo que pasó conmigo. Si yo no hubiera regresado, si mi espíritu no hubiera regresado a mi cuerpo, seguramente me hubieran encontrado muerto al siguiente día, sin saber qué pasó. Y lo inexplicable es que, ¿cómo es que el Salmo 23 alumbró antes de que pasara eso? Porque yo no estaba dormido, apenas me había acostado. Cuando regresé del baño apenas me había acostado. No pude haberme dormido en un segundo. Cuando vi que el póster estaba alumbrando, como les digo, yo pude ver las letras, leí el Salmo 23 desde mi cama. No sé, fue algo raro, algo inexplicable, pero como les digo, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Tal vez por eso me hizo recordar o me hizo leer el Salmo 23 antes de que pasaran esas cosas, porque el mal estaba luchando por mí, por mi cuerpo, por mi espíritu, pero yo en ningún momento le di cabida, le di entrada y Dios no se lo permitió que se apodere de mi cuerpo, de mi espíritu. Y como les digo, allí entendí cómo es el espíritu, qué es el espíritu. El espíritu es como otro cuerpo, como un cuerpo dentro de uno mismo. Entonces cuando el espíritu sale,
queda el cuerpo inerte y es cuando uno se muere, porque el espíritu ha dejado el cuerpo. Pero sí yo pude ver que el espíritu es igual como un cuerpo, pero es invisible. Es invisible. Esa fue una experiencia rara, terrorífica para mí, porque nunca me había pasado eso y me pasó en esa ocasión. Yo no sé si en ese apartamento los que vivieron antes hicieron alguna cosa o dejaron alguna cosa, yo no sé, pero me tocó vivir a mí una experiencia así. Pero afortunadamente yo sé que Dios me salvó, me regresó el espíritu a mi cuerpo y el diablo no se llevó mi espíritu. Por eso estoy contando esta historia y les digo que existe el bien y el mal, pero si le damos entrada al mal en el cuerpo, se apodera de nuestro espíritu. Debemos de hacer obras buenas, debemos de hacer el bien y así tal vez a lo mejor no logre el cielo, pero por lo menos uno muere con dignidad, en paz, con paz con toda la gente y con paz con uno mismo y con Dios. Bueno amigos, esta es mi historia real. Saludos y bendiciones a todos. Hasta pronto y nos vemos en un próximo video. Gracias.